Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 9 de octubre de la 27ª semana del tiempo ordinario ciclo B. Vamos a nuestro acostumbrado misal popular y creo que ya lo tenemos en pantalla. Muy bien. Celebramos a San Luis Beltrán, presbítero. San Luis Beltrán, muy conocido, ¿no?, por su entrega al cuidado de los indios, indígenas, ¿no?, de los pueblos indígenas en, en Colombia. Y obviamente para evitar el abuso, ¿no?, de los conquistadores en esa época tan difícil, ¿no? Así como lo hizo eh, San Pedro Claver con los negritos que llegaban, los esclavos, pues él hizo lo mismo con los indígenas, ¿no? San Fray Bartolomé de las Casas también, ¿no?, hizo también su parte, ¿no?, defendiendo a los nativos en Colombia de los abusos de los conquistadores. Bueno, muy bien, vamos a nuestra primera lectura. Continuamos, ¿no?, con la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 1 al 2 y del 7 al 14. Bueno, este pasaje es famoso, ¿no?, por una reprensión que hace San Pablo a Pedro. Y obviamente que es ejemplificante, ¿no?, de cómo un miembro de la iglesia puede eh, hacer caer en cuenta a alguien superior, ¿no? En este caso de Pablo a San Pedro. Pedro era la cabeza de la iglesia, ¿no?, la autoridad. Sin embargo, no se libró tampoco de el- la crítica, ¿no?, o el juicio o la reprimenda, digámoslo de alguna manera, que tuvo que hacer San Pablo, ¿no?, por falta de previsión, digamos, de San Pedro, ¿no? Especialmente porque estaban en los comienzos, ¿no?, de, de la iglesia, y había mucha presión de parte de los judíos convertidos al cristianismo, ¿no? Bueno, empecemos entonces. Dice San Pablo a los Gálatas: hermanos, transcurridos 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, aunque en privado, a los más cualificados, no fuera que caminara o hubiera caminado en vano. Bueno, aquí hace una declaración importante, ¿no? O sea, él, y había en otra oportunidad, a los 3 años, después de que fue a Arabia, había subido a ver a los apóstoles, ¿no?, a Jerusalén, y estuvo y vivió 15 días con San Pedro. Ahora lo hace nuevamente llevando a Bernabé y a Tito. Y va donde los apóstoles para comentarles lo que él estaba eh, predicando, ¿no?, en privado con ellos, por si acaso él estaba por fuera, ¿no? Sí. Por eso dice, no fuera que caminara o hubiera caminado en vano. Entonces, de todas maneras, se sujeta a la autoridad que es la iglesia, ¿no?, de Jerusalén. Bueno, entonces dice, todo lo contrario, vieron que me han encomendado anunciar el evangelio a los incircuncisos, lo mismo que a Pedro a los circuncisos, pues el mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí
para la mía entre los gentiles. Por eso se llama a San Pablo el apóstol de los gentiles, ¿no? Y Pedro y los demás estaban más dedicados a la conversión de los judíos, ¿no? Bueno, dice, además, reconociendo la gracia que me ha sido otorgada, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí, de modo que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Bueno, entonces esa era la misión, ¿no? Tanto los judíos, que se les llama circuncisos porque se les practicaba la circuncisión a los 8 días de nacidos, ¿no? Como San Pablo a los incircuncisos, o sea, a los gentiles, a los paganos, que se convertían también al cristianismo y hacían parte de la iglesia. Entonces, los que eran considerados como columnas de la iglesia, ¿no? Dice Santiago, que era el obispo de Jerusalén, Cefas o Pedro y Juan. Entonces les aprobaron, ¿no? Aprobaron a Pedro, pues que estaba muy bien, muy bien. Entonces dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual he procurado cumplir. Bueno, aquí viene la parte polémica a veces, ¿no? Pero no menos interesante. Ahora bien, cuando llegó Cefas a Antioquía, tuve que encararme con él, porque era reprensible. Entonces, San Pablo estaba en Antioquía, ¿no? En la iglesia de Antioquía. Y llegó, pues como podemos suponer, Pedro, el primer papa, tenía que hacer sus viajes apostólicos, visitando las iglesias, confirmando a a los demás, ¿no? Y entonces él va a Antioquía. Y ahí, dice Pablo, tuve que encararme con él porque era reprensible, ¿no? Pues veamos en qué consiste esa reprensión que hace Pablo a Pedro. En efecto, antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero cuando llegaron aquellos, se fue retirando y apartando por miedo a los de la circuncisión. Bueno, esta parte es importante analizarla, ¿no? Por el contexto. Entonces, San Pedro estaba comiendo con los eh, gentiles que se habían convertido al cristianismo y hacían parte de la iglesia, ¿no? Comía con ellos. Pero cuando llegaron, dice, de Santiago, de parte de Santiago, que era el obispo de Jerusalén, entonces se apartó, porque tuvo miedo de de los judíos, ¿no? Convertidos al cristianismo, haciendo parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque en realidad todos los judíos todavía profesaban la ley, ¿no? Cumplían la ley. Eran los comienzos de la iglesia. Entonces San Pedro pudo haber pensado que tal vez iba a escandalizar, ¿no? Pero también, por otro lado, al hacerlo, eso, al irse con los judíos que llegaban de parte de Santiago, causó lo mismo con los gentiles, ¿no? Y aquí va a decir entonces San Pablo, los demás judíos comenzaron a simular con él. O sea, los judíos convertidos al cristianismo que estaban con Pedro también hicieron lo mismo, ¿no? Comenzaron a simular con él hasta el punto en que inclusive Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Bernabé era otro judío convertido al cristianismo, ¿sí? Eh, o Barnabás también, el nombre, cayó en la misma simulación, dice San Pablo, ¿no? Entonces, pero cuando vi que no se comportaban correctamente,
O sea, eso le pareció a San Pablo reprensible, ¿no? El hecho de que hubiera diferencias o preferencias, ¿no? Entonces San Pedro y los demás judíos que estaban con los gentiles, al llegar los judíos de parte de Santiago, se apartaron y se fueron con ellos, ¿no? Entonces dice, cuando vi que no se comportaban correctamente, según la verdad del Evangelio, les dije, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Entonces suena fuerte, ¿no? Esta reprensión. O sea, si tú siendo judío vives como los gentiles. O sea, porque se supone que esta situación ocurrió después del concilio de Jerusalén, que aparece en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando se decidió por escrito, ¿no? Y con la iluminación del Espíritu Santo, que los convertidos de la gentilidad o los paganos convertidos al cristianismo ya no tenían que circuncidarse, que esa era eh, una presión que estaban haciendo los judaizantes, ¿no? Que los que se convertían tenían que circuncidarse. Y en el primer concilio de Jerusalén se dijo, no, eso ya no. Pero todavía había, ¿no? Rezagos. Y aquí es un ejemplo. Pablo y los demás judíos estaban comiendo con los gentiles convertidos al cristianismo. Y, y parece que estaban comiendo cosas que son prohibidas, ¿no? Por eso cuando llegaron los de Santiago, judíos convertidos, entonces pues quedaron como en evidencia, ¿no? Estaban comiendo cosas que la ley prohibía, entonces ellos se separaron. Bueno, entonces sí habría razón, hay razón, ¿no? De que San Pablo llamara la atención, ¿no? A este comportamiento. Y lo hace nada más ni nada menos que con San Pedro, que era la autoridad, porque era un comportamiento pues que tenía que ejemplificarse, ¿no? Ya no podría haber preferencias según el Evangelio. Todos son iguales. No hay ni judíos, ni gentiles, ni paganos. ¿Sí? Y todos son iguales, porque ya no opera como centro el judaísmo, ¿no? La ley, por ejemplo. Muy bien, vamos al Salmo. Nos demoramos un poquito más de la cuenta en la primera lectura. Tenemos el Salmo 116, cuyo responso es, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Ustedes pueden darse cuenta que este responso, el Salmo, no es del Salmo, ¿no? Es una cita de, de San Marcos. San Marcos capítulo 16, al final, ¿no? Del Evangelio según San Marcos, cuando el Señor les dice, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Cuando ya antes, inmediatamente antes de su ascensión. Y veremos por qué razón, ¿no? Porque se incrusta esto del Evangelio en uno de los salmos, pero como responso, ¿no? No hace parte del salmo. Este es uno de los salmos más cortos, sino el más corto, ¿no? Solamente hay dos versículos, el 1 y el 2. Pero lo interesante de este salmo es que es un salmo litúrgico que cantaban los judíos en sus actividades litúrgicas, ¿no? De culto divino, de culto a Dios. Mm, pero lo interesante, lo más interesante es que es un salmo mesiánico, ¿no? Veamos por qué. Dice, alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Entonces aquí no está diciendo los judíos, aclamemos, ¿no? Al Señor. ¿Sí? Alelú, ¿no? Aquí es, alelú sería aclamen, ¿no? Alelú y a todos los pueblos, todas las naciones. Entonces está
en general, incluyendo a todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas, todas las razas, ¿no? Por eso se dice que este salmo es mesiánico, porque ya se adelanta, ¿no? Los judíos no lo sabían, pues obviamente porque es profético, ¿no? Es inspirado por Dios, ¿no? El salmista lo puso, lo escribió por inspiración del Espíritu Santo, pero el contenido es netamente mesiánico, ¿no? Que incluye a todos, no solamente a los judíos. Y continúa, firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. La misericordia de Dios, ¿no? Que es también la de Cristo, ¿no? Al expiar nuestros pecados, nuestras culpas, ¿no? Ofreciéndose como sacrificio en la cruz, ¿no? Y su fidelidad dura por siempre, porque Dios siempre cumple sus promesas, es fiel. Y aquí el término sería su verdad, ¿no? Es la verdad de lo que Él ha prometido a su pueblo, ¿no? Y a la, a la, a la alianza nueva y eterna dura por siempre, ¿no? No cambiará. Entonces es interesante este salmo, que es el más corto, pero es litúrgico porque se cantaba, ¿no? Pero aplica al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, ¿no? Por eso es mesiánico. Muy bien, y vamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Lucas, ya en el capítulo 11, versículos del 1 al 4. También es un pasaje bastante conocido, porque es cuando los discípulos le piden que les enseñe a orar, como lo hizo Juan el Bautista con sus discípulos, ¿no? Y esta versión es más corta del Padre Nuestro comparado con el Evangelio según San Mateo, que es mucho más eh, completo, ¿no? Pero esto podríamos decir, es una síntesis. Entonces dice San Lucas, una vez que Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Es interesante porque en muchos pasajes de los evangelios el Señor ora solo, ¿no? Se retiraba, dice, se retiró al monte a orar, ¿no? O en el desierto, oraba también. Entonces, era obvio que los discípulos al verlo a él orar, ¿no? Con tanta devoción, pues obviamente, le preguntaron, ¿no? Y le pidieron que les enseñara a hacer lo mismo, como lo había hecho Juan el Bautista con sus discípulos. Entonces, él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Allí nomás, ¿no? Eso es todo. Esta es la versión de, de San Lucas, que posiblemente eh, tuvo una fuente diferente a la de San Mateo, que en San Mateo pues conocemos la versión como la que tenemos en el momento, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo. Sí. Bueno, pero obviamente que se refiere a la misma oración y al valor de la oración cuando el mismo Dios, ¿no? Jesucristo les dice, cuando oren, digan, como yo les voy a decir, ¿no? Y obviamente que ellos empezarían a hacerlo. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.